No se angustie, no se preocupe, estoy bien por si les causa alguna preocupación, malestar, les cuesta dormir a veces, ando bien, ¿sale? Ando chido, como dice. Muy bien, vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, nuestra clase, nuestra prédica de hoy. Y pues tomando en cuenta un poco de la fecha, ¿no? De Semana Santa, etcétera. Vamos a Mateo 8, no es Mateo 8, es Mateo 28, Mateo 28, 19, Mateo 28, 19. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordamos que estuvo aquí 40 días enseñando más a sus discípulos y les encomendó algo, ¿verdad? Todos conocemos este pasaje que mejor conocido como la Gran Comisión, ¿verdad? Porque no es solamente una comisión, sino que es la Gran Comisión. No hay comisión más grande, vaya, no hay encargo más grande, no hay tarea más grande que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, obviamente Dios a través de Jesucristo, que esta, o sea, es lo primero que debemos de hacer y enfocarnos como iglesia, más bien como familia, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Porque acuérdate que Jesucristo nos enseña, nos discipula para después ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha recibido de parte de Dios, de Jesucristo, sea en la congregación, sea en algún entrenamiento, sea por ahí luego andan diciendo que ya la universidad de vida perdió el rumbo, perdió la visión, que ya sacamos a Dios de los entrenamientos y no sé cuánta cosa andan diciendo, cuando realmente los entrenamientos lo que hace es pescar a la gente. Es la carnada para jalarlos para la iglesia, jalarlos para Dios. Ya que están enamorados y todo, ¿qué crees? Es Dios el que te enseñó. ¿Qué crees? Es Dios el que te habló. Todo lo que aprendiste, todo está aquí. Es Dios. Aunque tú no lo sepas, todo lo que estuviste recibiendo es Dios. Pero bueno, ya es otra historia, ¿verdad? Pero todo lo que aprendemos, todo lo que Dios nos ha dado es para cumplir su plan, para cumplir su plan. Estamos viendo en el Instituto Bíblico la materia del plan de Dios para nuestra vida y estamos viendo ahí que no nada más vino Jesucristo a morir por nosotros para darnos vida eterna, no nada más vino para eso. No nada más vino para regresarnos nuestra posición delante de Dios, para restaurar nuestra posición. No nada más vino para darnos el perdón de pecados. Sí, vino para todo eso, pero no nada más. Vino también para discipularnos. Él hizo discípulos. Y después a estos discípulos les dijo, vayan y hagan, ¿qué? Más discípulos. La multiplicación. Hay veces que la gente dice, es que ya tomé esto, ya tomé el otro, ya tomé hasta el instituto, etcétera. Ahora, ¿qué más? Pues ve y haz discípulos. Pues involúcrate, sirve. Obviamente tienes que seguir tu crecimiento, definitivamente tu desarrollo, pero síguele. Ahora ve y haz tú, reproduce. Ahora, hay que checar que vas a reproducir, ¿verdad? Porque acuérdate que uno puede enseñar mucho, uno puede enseñar todo lo que sabe, pero va a reproducir lo que uno es. Uno solo puede reproducir lo que uno es. ¿Puedes enseñar mucho? En los entrenamientos, en los institutos, lo que sea, tú puedes enseñar mucho. De persona a persona, puedes estar dando un discipulado a otras personas. Si eres maestro, pues de lo que sea, hasta de secular, tú puedes enseñar mucho, pero realmente vas a reproducir lo que tú eres. Por eso es que el término cristiano, ya lo hemos comentado, ¿no? El término cristiano no es un término que la iglesia se autonombró.
Se autonombró, ¿qué? Se adjudicó, no dijeron, ay, pues creemos en Cristo, vamos a llamarnos cristianos. No, sino el término cristiano lo puso la gente a los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo reprodujo en ellos. Jesucristo se reprodujo en ellos y la palabra cristiano significa pequeños Cristos. Eso significa la palabra cristiano, pequeños Cristos. Entonces dijeron, estos hablan como Cristo, caminan como Cristo, enseñan como Cristo, sanan como Cristo, hacen milagros como Cristo, pues son cristianitos. No has visto, por ejemplo, papás que tienen su hijo que se parece mucho físicamente y le dicen, por ejemplo, que Moy tenga un hijo hombre, ¿no? Y ¿tienes un hijo hombre? ¿No? Nieto. Pero se parece mucho y normalmente ¿qué le dicen al niñito? Moisecito. Es un Victorcito, ¿no? Que bueno, ahí no te salió. Hay que hablar luego. Pero no es un Marquito, es un Ramoncito, ¿no? ¿Por qué? Porque reprodujo una copia exacta. Bueno, casi, ¿verdad? Algunos nacen con más defectos que el papá, otros, gracias a Dios, nos sacan los defectos del papá. Pero eso es exactamente lo mismo. Cuando vieron a los discípulos, y no nada más a los 12, sino a los 70, a los 120 y después a los miles que había, les empezaron a decir cristianos. ¿Por qué? Porque reprodujeron, fueron e hicieron discípulos. Entonces, nuestra tarea, nuestra tarea como familia de Cristo, como cristianos, o sea, como pequeños Cristos, o sea, como cristitos, es ir y hacer más discípulos. No nada más, tristemente, la mayoría de la gente en las iglesias le interesa nada más su vida y la de su familia. Y no estamos dispuestos para ir a cumplir la gran comisión. Nada más venimos, escuchamos, aprendemos, si bien le va a Dios, practicamos un poco de lo que aprendemos, nos esforzamos un poco para poner en práctica, porque acuérdate que la verdadera formación no es nada más oír, sino poner en práctica, oír y hacer la palabra de Dios. Entonces, si bien le va a Dios, como dice, si ¿cómo dice? Pues quién sabe cómo dice, olvídenlo. Que dice, por bien servido, ¿cómo dice? Ya me doy por bien servido, ¿no? Que practique un 10% de lo que aprendió. Pero muchas veces, si bien le va a Dios, practicamos un poquito el diezmo de lo que aprendimos, ¿no? El diezmo de lo que oímos. Hasta en eso le dan el diezmo, descarados. Te voy a dar el diezmo de lo que oí, Padre, nada más, ¿no? Practicar el diezmo de lo que oí, pero bueno. Si bien le va a Dios, practicamos un poquito. Nos esforzamos un poquito hasta donde no nos duela, acuérdense. Hasta donde ya, hasta donde está fácil la cosa, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Si bien le va a Dios. Ah, sí, y ya, nada más. Pero no hacemos más para extender el reino de Dios. No hacemos más para rescatar a más almas. Claro, como ustedes ya están salvados, como ya saben, ya entendieron y ya aprendieron que Cristo murió por ustedes y que tienen perdón de pecados y que ya no se van a ir al infierno, donde es el lloro y crujir de dientes y el lago de fuego y azufre y todo feo y horrible. Como ustedes ya no van a ir, pues está suave. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de la demás gente? Que todavía no escucha, dice la palabra de Dios. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Qué hay con eso?
con gente que se muere cada segundo, miles de personas que se están muriendo cada segundo sin siquiera haber oído de Dios o sin haber oído la verdad respecto a Dios. ¿Cuántos se mueren teniendo la esperanza de que Dios se apiade de su alma? ¿No hasta de muertos ya les dicen Dios se apiade de su alma? ¿Por qué? Porque han escuchado mentiras acerca de Dios. Y mientras la gente sepa mentiras acerca de Dios, es peor que no saber de Dios. Es más malo saber mentiras de Dios que no saber de Dios. ¿Yo para qué quiero un Dios que me condena y me castiga? Que me manda problemas, que me manda enfermedades, que quiere que sea un miserable, que quiere que sea un mártir, que quiere que sea pobre, cansado del camino. Yo era más feliz sin saber eso. En nada me ayuda saber que Dios es malo. En nada me ayuda a saber que Dios está en su trono con un bastón, un báculo, un látigo y está esperando, lo vea muy feliz. A Adán le voy a hacer a su esposa. ¡Fum! Ese fue un chiste. Dije, aquí entra el chiste. Lo veo muy feliz, le voy a mandar unos problemas. Ya se portó mal, mi hijo, ahí le va un cáncer. No, estuvo muy malo lo que hizo, ahí le va un SIDA. Pues de nada me sirve creer en un Dios así, conocer a un Dios así, pues vivía más despreocupado sin saber de Dios. Y es tan malo saber todas esas mentiras de Dios, ¿cómo no escuchar de Dios? Por eso necesita gente que conoce la verdad de Dios. Necesita Dios gente que conoce bien a Dios. Dios, su Padre, necesita gente que conoce bien a su Padre para que vaya. O sea, ¿cuántos creen? Supongo que sí lo creen y por eso están aquí, pero ¿cuántos creen que aquí se enseña palabra de Dios verdadera? Porque si tú no crees que se enseña palabra de Dios, entonces tienes un problema mental, ¿verdad? Creyendo que no se enseña palabra de Dios y viniendo, pues está. Entonces por eso creo que creen que se enseña palabra de Dios. Buena y correcta palabra de Dios, sin ningún tipo de doctrina humana o especulación o imaginación o fantasía humana, ni pensamiento ni por la experiencia humana, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer con eso? Con lo que aprendes. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Podemos decir humildemente que no se nos ha dado mucho, pero a la luz y la verdad y dando la gloria a Dios nos ha dado mucho. ¿Sí me expliqué? Nos ha dado. ¿Y hasta dónde piensas llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar con lo que Dios te ha dado? No podemos tener una actitud de, pues como ya me salvó, pues ya, estoy del otro lado. Es curioso, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, alguna dificultad económica, podemos entender a los que tienen dificultades económicas. O cuando tenemos un problema, pasamos por una situación difícil, a lo mejor la muerte de un familiar cercano, de alguien muy querido, podemos entender a quien está pasando por eso. Pero ya que lo pasamos, ya que lo superamos, ya que no estamos en esa situación, se nos olvida toda esa gente. La gente que tiene problemas económicos o que está pasando por, se nos olvida. Es exactamente lo mismo. Cuando estábamos mal en nuestra vida, pues entendíamos, comprendíamos, decíamos, ay no, que nadie pase por eso, porque es horrible, no me gustaría que nadie pasara por eso. Pero ya que estamos bien, ya que estamos del otro lado, padrísimo, se nos olvida toda esa gente que sigue pasando por lo mismo. Por eso es de que nunca debemos de perder de vista nuestro primer amor. Por eso es que nunca debemos perder de vista de dónde nos sacó Dios. Porque siempre que recordemos de dónde nos sacó Dios, podemos pensar que hay gente que sigue ahí de donde nos sacó Dios.
Cuando a uno se le olvida de dónde nos sacó Dios y todo lo que ha hecho Dios por nosotros, es cuando empezamos incluso a blasfemar en contra de Dios. Es cuando incluso empezamos a hacer los becerros de oro. Y es incluso cuando ya empezamos a hablar mal de Dios. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto, de una esclavitud de creo que más de 500 años, no sé, alguien corríjame. 400. Uy, perdón, ¿400 qué, Nico? 430. No estaba tan perdido. 430 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Lo saca Dios, todo lo que hizo Dios, es que me sorprende, casi cada 8 días les digo, ¿verdad? De eso. Pero me sorprende, es que así es la gente. Que Dios les manda a Moisés las 7 plagas. Las 7 plagas impresionantes. Después los saca. Salen de Egipto, el torbellino de fuego del cielo, un tornado de fuego deteniendo los carros del faraón, pueblo de Israel viendo ese milagro de Dios, después abriendo el mar, ¿qué fue? ¿El rojo o el muerto? ¿O el rosita o el vivo? ¿Fue el rojo? Fue el rojo. Y abre el mar rojo y cruzan, ahí pues caen los carros del faraón, etcétera. A ver cuándo cantamos esa canción, ¿no? Echó a la mar los carros de faraón, hey, hey, la. ¿No? ¿Nunca les tocó esa? Padre, esas rolas, hombre. Sirve que haces cardio ahí, ¿no? Te sirve de gym también. Pero los saca, cruzan el mar, diario les da de comer el maná del cielo. Ven la bendición de Dios todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero de momento el pueblo de Israel, al paso del tiempo, ya en una situación de libres, ya no de esclavos, sino de libres, se le olvida de dónde lo sacó Dios. En un momento el pueblo de Israel olvidó todo lo que Dios aún seguía haciendo, porque aún en idolatría Dios les seguía mandando de comer. Y luego preguntan que Dios es, ¿dónde está el amor? Pero todavía Dios les daba de comer, aún en idolatría, aún en adulterio, aún en fornicación, aún violando a las jovencitas, etcétera, les daba de comer. Y decían, ¿dónde está el Dios de Israel? Ya Moisés se va y nos deja aquí a nuestra suerte. Pues, tenían a Dios, no necesitaban a Moisés. Y Dios jamás los abandonó. Pero el problema es que olvidamos de dónde nos sacó y por eso perdemos nuestro primer amor, porque olvidamos todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que nos ha dado desde el punto de que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Se nos olvida y por eso la regamos y por eso pecamos. Acuérdate, les he dicho que uno no peca porque no sepa que Dios lo está viendo, sino uno peca porque se le olvida que Dios lo está viendo. ¿Pero cuántos saben que Dios los está viendo todo el tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios los está viendo no nada más por fuera, sino también por dentro? Dice la palabra de Dios que Jesucristo, conociendo los pensamientos de los fariseos, etcétera, etcétera, y Dios conoce nuestros corazones, vimos hace 8 días que Dios pesa los corazones, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuántos saben que todo el tiempo Dios nos está viendo? Todos lo sabemos. ¿Y por qué pecamos? Pues porque se nos olvida. Porque no tenemos esa conciencia todo el tiempo. Porque no lo tenemos físicamente. Luego dice la gente, ay, qué padre sería haber estado en el tiempo de Jesucristo, ser uno de sus discípulos. ¿Tú sabes lo que fue para los discípulos? Si no aguantan una prédica del maestro Paulino, ¿tú crees que aguantarías a Jesucristo todo el tiempo ahí? Eso sí era presión psicológica.
O sea, una de dos, o crecías o te mandaban al psicólogo después de haber vivido con Jesucristo. Porque el latino al menos no tiene la madurez, el crecimiento para aguantar. Imagínate cuando a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro, su discípulo, Pedro, que Pedro, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Jesucristo les dice que va a ir a la cruz y todo eso, y Pedro le dice, no vayas. O sea, Pedro amaba a Jesucristo, y porque amaba a Jesucristo le dijo, no vayas, no hagas eso. No quiero que padezcas, no que sufras. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos hubieran dicho? Todavía que le estoy diciendo que no vaya porque lo amo, porque no quiere que sufra, me dice Satanás. Que se quede con su iglesia y nos vemos. No sé cuántos de ustedes, y no voy a ver a nadie, pero creo que todos los que señalé lo harían. ¿Ok? Para que no digan que yo no me señalé. Porque sí, de todo juzgan, ¿no? De todo hablan. Pero ¿cuántos aguantarían un trato de ese pelo? Una corrección, una reprensión de ese tamaño con las buenas intenciones de Pedro. Pero tú sabes lo que fue para Pedro esa corrección. Fue un parteaguas en su vida. Pedro creció impresionantemente. No hay otro pasaje en la palabra de Dios que muestre la autoridad de un cristiano como la de Pedro, después de la resurrección de Jesucristo. Bueno, y Pablo es otro caso, ¿no? Pero no hay. Pero esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía que cuando hay humildad de parte del que está siendo corregido y confrontado, eso estrecha más el vínculo? ¿Se acuerdan? Cuando hay soberbia y hay confrontación, hay corrección, redargüimiento, ¿se dice así, maestra Ayola? ¿Sí? Redargüimiento, cuando hay ese redargüimiento y hay soberbia, eso aleja a las personas. Pero cuando hay humildad, estrecha la comunión y relación de las personas. Estrechar es acercar, ¿verdad? Siento que estoy medio menso. Estrecha la comunión de las personas. Y fue lo que pasó con Pedro. ¿Por qué? Porque fue fuertísimo lo que le dijo Jesucristo, pero había humildad de parte de Pedro. Tu crecimiento no depende de cuánto te equivocas o no te equivocas. Tu crecimiento depende de tu humildad. Tu crecimiento no depende si te confrontan o no te confrontan. Depende si hay humildad en la confrontación. ¿Por qué salió esto? Por Pedro, estamos hablando de Pedro. ¿Cómo llegamos a Pedro? La represión, sí. Si hubiéramos aguantado estar con Jesucristo, porque se nos olvida, no tenemos la conciencia. Es que ustedes disculpen, pero pongan atención, porque si no, luego no me van a decir en qué me quedé y por qué salieron las cosas. Que se nos olvida que nos equivocamos, porque se nos olvida que Dios nos está viendo, pero la presión, y algunas personas dicen, es que qué padre hubiera sido estar, ¿verdad?, con Jesucristo, pero la presión de haber estado con Jesucristo era muchísima. O sea, Cristo los estaba viendo todo el tiempo, los estaba corrigiendo todo el tiempo, les estaba enseñando todo el tiempo. Y yo les preguntaba una vez a los alumnos del instituto, ¿tú te equivocarías, tú la regarías? Imagínate que tú vas manejando en tu carro, ¿no? Tú eres el que va manejando y traes de pasajero, de copiloto a Jesucristo. Si se te cerraran en el carro y te la hicieran de jamón, pero así mal plan, así gacho, grosero, con mala leña, ¿te pondrías bruto? ¿Iracundo? ¿Menso? ¿Cavernícola? También iracundas y lo demás, ¿eh?
Y no es porque las respete más y no les diga lo demás, sino que les tengo más miedo. Sí, no, son peligrosas las mujeres. Pero, ¿te pondrías así? Si estuviera Jesucristo, pues no, pues serías un falso hipócrita, ¿verdad? ¿A poco no? Ah, lo bendigo. No pasa nada. Lo bendecimos, ¿verdad, Señor? Lo bendecimos. Que lo perdone Dios porque no sabe lo que hace, ¿verdad? Que lo perdone. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y así andaríamos bien espiritualotes y está bien. El punto es que lo hagas aunque no esté presente Jesucristo, porque sí está. Porque la verdad es que sí está. Dios nos está viendo todo el tiempo. Vamos a regresar al tema que dice, no olvidar de dónde nos sacó Dios. No olvidar que nos sacó de la esclavitud. Ha tenido Satanás este mundo, este siglo, atado y en esclavitud, no 430 años, sino más de 10,000 años que tiene la historia de la humanidad, más o menos. Antes de Cristo, según los estudiosos, dicen que hay más o menos de 6,000 a 7,000 años desde Adán. Nada de millones y millones y millones de años, no se dejen de engañar. El otro día hicieron a un hueso de foca que acababa de morir, le hicieron la prueba del carbono, ¿qué? ¿14? Dijo el resultado que tenía millones y millones de años, el hueso de la foca que acababa de morir. Entonces, esa prueba no es fidedigna. Pero bueno, lo que tiene es la historia de la humanidad antes de Cristo, más 2,000 y cachito de años que tiene después de Cristo, promedio de 9,000, ¿no? Me pasé con los 10,000. Exageré. Ha tenido Satanás en esclavitud a la humanidad. Y por eso vino Jesucristo. Moisés es un paralelo de lo que iba a hacer Jesucristo en nuestra vida. Porque seguíamos y estábamos antes de Cristo, y no me refiero antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino antes de que tú conocieras a Jesucristo. Estabas en esclavitud. Y Él vino a rescatarnos. Y aún después de salvarnos y sacarnos de Egipto, de la esclavitud, ¿cuántas veces has olvidado lo que Jesucristo ha hecho por ti? Y algunas veces hasta le has echado la culpa del desierto en el que estás. O es lo mismo que creer que la voluntad de Dios es que estés en el desierto. Creer que la voluntad de Dios es que padezcas en el desierto. Sí, tienes que saber y estar consciente, y no te vamos a engañar jamás, para pasar de Egipto a la tierra prometida hay un desierto. Sí, sí lo hay. En la vida de todos hay un desierto, pero el tiempo que estés tú en el desierto depende de quién crees. No de Dios. Depende de ti. ¿De cuánto tiempo quieres quedarte en el desierto? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para hacer los cambios que tienes que hacer de lo que ya escuchaste para llegar a la tierra prometida? Porque la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel llegara en 4 años. No me acuerdo. Si eran 40 días o 4 años. 40 días, gracias. Son lo máximo. 40 días. Hay una gran diferencia de 40 días a 40 años. Más corto, dice Fer. Yo entendí que sí eran más cortos 40 días. Dije, que está explicando a pasita corto, que sí, está ahí. Sí, realmente era corto. Y estamos hablando 40 días caminando, con carretas, con ganado, con niños. O sea, realmente era corto. Habría que ver si hay algún estudio de que alguien haya calculado la distancia, tomando en cuenta la velocidad promedio en la que avanzaban en aquel entonces. ¿Qué tú sabes? ¿Tú ya lo hiciste? ¿Ya fuiste o qué? No. Es que cuando manda José a sus hermanos
Ajá. Es camino casi de 3 días. Ajá. Van por su papá y regresan. Pero ya tenían algo recorrido. ¿No? Canaán, Egipto, Egipto, Canaán. O sea, estaba ahí al lado. Casi, casi. Pues casi, casi, fíjense. Como aquí la colonia de al lado, casi. ¿No tanto? 40 días. Quería Dios, la voluntad de Dios era, mijitos, los voy a sacar de Egipto para que en 40 días ya estén disfrutando de la tierra en donde abunda la leche y la miel. La tierra prometida. Y se reventaron 40 años por la condición de su corazón, porque no tenían oídos para oír, porque no se dejaron discipular, porque Dios les mandaba y en lugar de hacer se rebelaban, porque no había humildad con lo que Moisés les mandaba. Dios a través de Moisés, porque endurecieron. Se rebelaron contra Moisés, dice la palabra. Creo que hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay un desierto. Sí, sí lo hay. Pero la voluntad de Dios no es que te quedes en el desierto. Ni toda la vida, ni unos cuantos años. Todo depende de la velocidad a la que tú formes tu corazón. Crezcas tu corazón y actúes, porque acuérdate que la fe sin obras es muerta. Todo depende de eso. Ahora, no olvidar esto, no olvidar de dónde nos sacó Dios, porque tenemos que estar conscientes de que hay gente que todavía sigue ahí y es nuestra responsabilidad ir por ella. Dios no nos salvó nada más para venir los domingos. Dios no nos salvó nada más para ir al cielo cuando nos muramos. Dios nos salvó para cumplir un plan. Y el plan de todo cristiano, de todo creyente es ese, aunado a otras cosas. Pero de todo creyente, aparte del plan que Dios tiene específicamente para la vida de cada uno, el plan particular, es como si tú tuvieras muchos hijos y pues tu plan para todos es que sean felices. No dices, pues quiero que le vaya medio mal, sí requete mal, no, que sea muy feliz. No, tu plan para todos ellos es que sean muy felices, pero aparte tienes como que un plan específico para cada uno, ¿no? Ya si lo hacen es otra historia, o pueden cambiar o alterar los planes. Sin embargo, el plan para todo creyente, para todo hijo de Dios, es ir y hacer discípulos. Ahora, fíjense muy bien, la palabra dice ahí, id, no espera que lleguen. No dice en ningún lado que las iglesias son para recibir a todos los que quieran llegar, para ser discípulos. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Las iglesias, la iglesia primitiva se reunía por toda la persecución que había en la iglesia primitiva, en la institución de las iglesias, por toda esa persecución que los mataban. ¿Eres cristiano? ¡Pum!, te mataban. Gracias a Dios, porque ya no estamos en esos tiempos, ni aquí pasa. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde sí pasa. Que si eres cristiano, que si crees en Dios, que si te cachan leyendo la Biblia, cuello. Entonces creo yo que no estamos tan mal como para estarnos queje y queje y queje y queje y queje y queje, ¿no? Pero ese es otro tema. En la iglesia primitiva, por toda esa persecución, había grupos en casa, había refugios de vida en casa, en donde enseñaban principios bíblicos para triunfar. Lo básico, los rudimentos, la lechita, pescaban. Te invito a mi casa, estamos compartiendo del pan, estamos compartiendo de unas enseñanzas, estamos compartiendo de cafecito, galletas, de unas tostaditas de tinga al final. Se pone bien suave todo eso. Del alimento físico y también del alimento para tu alma, para tu espíritu.
Y ya que estaban consolidados, ya que creían en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es cuando decían, ya está listo para llevarlo a la iglesia. Pero la iglesia no es para predicar. Realmente. Algunas veces hemos escuchado el comentario de bueno, luego se los digo, al rato, a lo mejor. Pero la iglesia verdadera se instituyó y la instituyó Jesucristo para perfeccionar. Y eso está en Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11, por favor. Y vamos a leer hasta como por el 16, algo así, para que estés lista con tu dedito. Ahí estamos. Dice, y él mismo constituyó, está hablando de Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, ojo, aquí está hablando, no, ya pásale, ya, si quieres. Bueno, sí, regrésale, por favor. Si se fijan, dice al final, pastores y maestros. Lo que enseña ahí el original es cómo es, cuál es, que hay una dispensación. ¿Sí saben lo que es dispensación? Una era o una época para cada ministerio. Hubo la dispensación de los apóstoles, hubo la dispensación de los profetas y de los evangelistas. En el fin de los tiempos va a ser la dispensación de pastores y maestros. Algo que tienes que saber aquí bien consciente es que puede haber maestros sin ser pastores. Dios puede constituir maestros sin que sean pastores, pero jamás va a constituir pastores sin que sean maestros. Para ser un buen pastor tienes que ser un buen maestro. Para ser maestro no necesariamente tienes que ser pastor, pero para ser pastor sí tienes que ser maestro. Y hay muchos pastores que nada más son entretenedores, ¿se dice así? No, ¿verdad? Pero no importa, porque no enseñan. Ahora, la dispensación de pastores y maestros, el verso 12 dice que son, los pastores y maestros son para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sabes por qué hay niños, hay cristianos que se creen lo que les digan? Que la tendencia de la apostolitis. Ahora hay apóstoles por todos lados. Y el apóstol por aquí, va a venir el apóstol por allá, y el apóstol y vino y nos enseñó, y el profeta. ¿Sabes por qué se creen todo eso? Porque son niños. Que la doctrina de la liberación, no, y la liberación y el discernimiento de espíritus, y ahí tienes algo como que un caricuchi metido, y por eso no te va bien, y tú lo que necesitas no es aprender, no es conocimiento de la palabra de Dios, no es dejar de ser un necio. Tú lo que necesitas son como 3, 4 sesiones de liberación. Betty, si necesitas como 7. Sí. Y mucho ayuno. Oración, ayuno y liberación. ¿Sabes por qué se creen todo eso? Porque son niños, pero Dios constituyó pastores y maestros en las iglesias para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Por eso necesitamos pastores y maestros en las iglesias. Las iglesias son para eso, para perfeccionar a los que ya han creído. Pero tú tienes que ir y predicar. Sí, es bien cierto que a las iglesias llega gente nueva, que busca reconciliarse con Dios, ya sea porque Dios le habló mientras iba pasando. Ha habido casos que pues iba pasando, escuché, yo traía necesidad y me metí.
Y gloria a Dios, está bien, no es malo. Qué bueno que traigas gente para que escuche palabra de Dios, etcétera. Pero la misión y visión de una verdadera iglesia de Dios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ir y predicar el evangelio es un plan, obra y comisión que Jesucristo nos dejó a todos nosotros. Ir y predicar, porque allá afuera es en donde está la necesidad, donde necesitamos ir y arrebatarle a Satanás almas, para que Dios las traslade al reino de su amado Hijo. Dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero necesitamos ir a predicar. Ahora, ojo, en las iglesias el pastor no puede hacer todo. El pastor no puede atender a todos y por eso con Moisés enseña Dios con Moisés la estructura que debe tener una iglesia. Y vamos a Éxodo 18. Éxodo 18, para ahorrar tiempo no lo voy a buscar, yo lo voy a leer allá atrás también. Éxodo 18 dice, oyó Yetro, ¿sí saben quién es Yetro? Suegro de Moisés, muy bien, suegro de Moisés. Quiere decir que Dios sí puede hablar a través de los suegros. Así que sean lindos con los suegros. Porque Dios habla a través de los suegros. Todo depende de qué crees. ¿De que tu suegro sea muy lindo, muy buena onda? ¿Sino de qué? No, dijeron. Gracias, de la humildad. ¿De quién? ¿Del suegro? Es que mi suegro no es humilde y por eso yo no lo escucho, ¿verdad? No, sino ¿de quién? ¿La humildad de quién? Del yerno o la yerna. ¿Sí o no? Aguas con eso. Todo depende de tu humildad, ¿de acuerdo? Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Sí, bien tramposos, ¿verdad? Ahí lo vieron. Abusan de los que leemos lento. Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Escuchó Yetro todo lo que había hecho Dios con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, su suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, o sea, ¿cuántas veces dice suegro, verdad? Dios les está hablando a muchos con sus suegros. Y yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. No era el tema, ¿verdad? Pero algo está tratando Dios con... Digo, no se trata, ¿verdad? Hoy en día, que le besen la mano ni nada. Está hablando de ¿qué? Respeto, honra, reverencia, casi o igual que a tus propios padres. Incluso en inglés, ¿no, nuestro Marcos? Se dice mother o father-in-law, así es, o sea, políticos, pero mamá y papá políticos. Pero así es suegro y suegra. Dice, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te pregunta tu suegro cómo estás? Y tú, bien. Y no le pregunta, ¿y usted? Como yo, les pregunto cómo están. Y nunca me preguntan, ¿y tú? Ya ven, bola de incircuncisos, infatuos. No, no es cierto.
Es que ayer aprendí esa palabra de infatuo y me gustó. Está muy padre el significado de infatuo, ¿eh? Ya lo estudié más en la noche, Yola. Estudié más en la nochecita la palabra. Escudriñé y encontré, búsquenlo. Yo no voy a hacer su tarea. Si quieren saber qué es, búsquenlo ustedes. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro su suegro de Moisés holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a... Ojo, cuando la gente viene a ti, no es porque crea que eres bien chido, ni es para que te creas tú muy chido. Vino a consultarme el pueblo de Israel. Sino porque están buscando y consultando a Dios. Pero si te envaneces en tus propios razonamientos, pensamientos y conocimientos, les vas a dar todo menos a Dios. Seguimos, dice: cuando tienen asuntos, vienen a mí. ¿Quién tiene asuntos? Todos. O sea, no pueden resolver sus propios asuntos, chicos. Todos tenemos asuntos. Todos, yo también tengo asuntos. Todos tenemos asuntos. Por eso el maestro Paulino y el pastor Tim, que el pastor de nuestro pastor, hace algunos años, decían: el ministerio sería hermosísimo, bellísimo, magnífico, glorioso, si no hubiera gente, si no tuviera gente. Las iglesias funcionarían bien sin gente, los ministerios funcionarían bien sin gente, y una nación funcionaría bien sin gente. Pero el problema es que sin gente no hay nación, ni iglesia, ni ministerio, ¿verdad? Entonces, porque todos tienen asuntos. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. No declara lo que él piensa, lo que él quiere, lo que él ha vivido, lo que comentó Chuchita, ni Menganita, sino... ¿qué? Las ordenanzas de Dios y sus leyes. Siempre que van a pedir consejo, a ver, Dios dice esto, Dios aconseja esto, es tu decisión. Pero no es yo haría, a mí me ha funcionado esto, Dios dice esto. Siempre dándole la gloria y la honra a Dios, porque además el que lo dice es Dios. Y si tú lo sabes, es porque te lo dijo Dios. Y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, imagínate. Lo regañó. Al líder del pueblo de Israel en ese momento, ¿no? No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, pon atención, le estaba diciendo Yetro a Moisés, al que tenía comunión directa con Dios, ¿verdad?
al que Dios le hablaba, al que sacó al pueblo de Israel, al que le dio los mandamientos, al que le habló a través de una zarza. Ahora a Dios se le dio la gana hablarle a través de su suegro. ¿Cuál es el problema? Todo depende de la humildad. Porque imagínate que Moisés, sí, Dios me habla a mí a través de zarzas y tablas y todo eso, ¿no? Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Se acuerdan qué es virtud? Buena voluntad, muy bien. Voluntad, temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Se acuerdan qué es temerosos de Dios? Para que está difícil, está complicado, se aprendan todo, ¿verdad? Lo que es. Pero para acabar pronto, temerosos de Dios es tener miedo a fallarle. No tenerle miedo a Dios, no tenerle temor a Dios, sino tengo temor de fallarle a Dios. De verdad me preocupo por no fallarle a Dios. Eso es temerosos de Dios. Que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por asesores de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por jefes de millares, fíjate, está hablando de millares, de centenas, de 50 y de 10. Está hablando de una, ¿qué? Organización, de una estructura. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciereis y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Cuántos quieren que Dios nos lleve a nuestro lugar? Gracias porque 2, 3, 4, 5 de la familia quieren que Dios nos lleve a nuestro lugar. Hay una estructura que Dios dejó, pero ¿cuántos no quieren respetar la estructura que Dios dejó? Tenemos los asesores de verdad que han pasado un proceso, que se les ha enseñado, que se les ha encargado, que se les ha ministrado, se les ha entrenado y preparado para esa estructura. Pero ¿cuántas veces dices, ay no, si no me lo dice Paulino, entonces no? No sé de dónde saqué esa voz, ¿verdad? Pero está chida, la acabo de descubrir. Pero si no me lo dice él, entonces no. Entonces no vale. Si me lo dice Araceli, que es la señorita de control escolar. No, a mí me tiene que decir Paulino. Si me lo dice Ramón o Tete, a ellos les encanta hablar y hablar y hablar. A toda la familia le encanta hablar y hablar. No. Me lo tiene que decir Paulino, Ana. Mínimo, ya, así mínimo, el güerito de Jonathan, ¿no? Pero ya así como, pues ya que, mi peor es nada, ¿no? Pero, y nos rebelamos ante la organización, ante lo que manda Dios. La idea es de que una iglesia esté bien atendida y que esté atendida a través de la organización que Dios puso. La idea, acuérdense, si tú no tienes un asesor, porque ni sabes qué es eso, a ver, levanten la mano los que son asesores, por favor. Todos los que son asesores, levanten la mano. Es más, pónganse de pie los que son los jefes de millares, digan amén, pues, de centenas, de, ¿qué más? 50 y de 10. Es puente, se nota que es puente, los asesores también. Le han fletado muchísimo últimamente.
Pero si no tienes asesor, puedes acercarte a uno de ellos para tratar tus asuntos, porque, gracias, pueden sentarse, muchas gracias, porque sabemos que todos tenemos asuntos. Todos tenemos asuntos y para eso Dios mandó, formó y preparó asesores para que vayamos a ellos y les presentemos nuestros asuntos. Y los asuntos, si puedes ver el verso que menciona esto, los asuntos que no puedan tratar o resolver, dice, y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Bueno, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. En todo tiempo ellos van a estar a cargo de la iglesia, de la gente, al cuidado, al pendiente. Ay, no, pero yo quiero que me hable Paulino para rogarme de que vaya a la iglesia. Todo tiempo los asesores de verdad, cuidando y al pendiente de ti, de tu vida, de que estés bien, de que no te falte nada, si necesitas algo, al pendiente de tu crecimiento. Por eso el asesor está muele y muele. Ya tomaste este entrenamiento, ya tomaste aquel entrenamiento, ya tomaste principios bíblicos, ya está gratis principios bíblicos por internet. ¿Para qué lo tomes? Si tienes familia en otro estado, ya les iba a decir en otro mundo, pero no, en otro país, en donde sea, y habla español, porque Marco no se ha dignado a traducir las clases al inglés, espero que un día, pero si habla español, ahí están el discipulado de principios bíblicos, que de verdad, gente, pastores, nos han dicho pastores que están tomando principios bíblicos, que entendieron el evangelio, pastores, con principios bíblicos. Ya tomaste el instituto, etcétera, etcétera. Porque estás al pendiente de tus asuntos. Para eso están los asesores. Si no tienes asesor, acércate a un asesor. Porque de esa manera, a través de la estructura, no es porque los asesores sean bien chipotludos. Es porque es una estructura divina, o sea, de Dios. Y Dios habla, Dios muestra, Dios revela y Dios aconseja a través de sus estructuras. No es porque sean más unos que otros, porque acuérdate que siempre la autoridad es para bendecir. Es porque todos necesitamos a quien llevarle nuestros asuntos y el pastor no puede atender a todos. Y menos gente ofendida. Pero tenemos que ir y predicar, traerlos a la iglesia para perfeccionarlos. Se da un CD de bienvenida, ¿verdad? Todos los que nos visitan por primera vez, en donde ese disco, ese CD trae 3 temas. Número 1, no hacemos llamado a lo mejor cada 8 días, aunque se procura hacerlo, pero no se hace porque el CD explica muy bien. Número 1, ¿por qué Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ok, sí, pero ¿por qué? Porque tú tienes que entenderlo. Si de verdad quieres creer profundamente en la palabra de Dios, tienes que entenderla, y para eso Dios te dio el cerebro. ¿Por qué me apagan la luz? Oren por Daniel, por favor. En sus ruegos, en sus peticiones, clamor que le hagan a Dios. No se les olvide Daniel Pineda, para especificar de qué Daniel hablamos. Ay, gracias. Los 3 temas del CD. ¿Por qué? Que Dios nos dio el cerebro para entender. ¿Sabías tú? Te voy a decir algo y va gratis, que no es del tema, pero ahí te va. ¿Sabías que Dios no te dio cerebro para pensar? Dios no te dio el cerebro con el propósito de pensar. Dios te dio el cerebro y la capacidad para entender, no para pensar. Porque te voy a decir, el mayor problema del ser humano desde la historia de la humanidad es que cree que piensa. Y además cree que piensa bien. Y por eso la riega. En lugar de hacer las cosas como Dios dice.
cree que tiene mejores opiniones, cree que tiene un mejor punto de vista. Pero Dios nos dio el cerebro y esa capacidad, esa computadora impresionante para entender la palabra de Dios. Luego muchas doctrinas del diablo dicen, no, lo de Dios no se entiende, solo se cree. No es así, tú no puedes creer en algo que no entiendes. Pero un ignorante que no sabe enseñar te va a decir eso. Y su objetivo no va a ser que entiendas, sino que creas y que creas. Y tristemente esa es la fama que tienen hoy los cristianos. Ponte a ver videos en las redes sociales de este tipo de lugares, de iglesias o denominaciones y vea los comentarios. Bola de fanáticos, Es lo que piensa el mundo de los cristianos, de los malos cristianos que no han entendido. Y por eso son unos fanáticos. Pero bueno, ahí el CD explica muy bien por qué Jesucristo quita el pecado del mundo, que Él le dio el derecho. Que alguien me explica. Como el alemán, ¿no? A mí me encantaba esa serie de Derbez, ¿verdad? Que alguien me explique. Así era Bernard, ¿verdad? De que alguien me explique, o sea, los mexicanos, ¿por qué son así, no? ¿Por qué quita el pecado del mundo? Número 2, el segundo tema que viene en el CD es nacer de nuevo. Es nacer de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Ok, Jesucristo vino a eso, ¿por qué? Ya lo entendí. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de Dios? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿A qué hora? ¿Me meto otra vez a la barriguita de mi mamá? ¿Cómo le hago? Ya estoy grandote. ¿Verdad? Lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. ¿Sí fue Nicodemo? Gracias. Y el tercer tema que viene ahí es que naciste para triunfar. Ok, ya naciste de nuevo, pero ¿para qué? Naciste para ganar. Y ahí viene bien explicadito. Todo, imagínate si cada 8 días damos eso. Tenemos que, número 1, ir y predicar. El evangelio se da allá afuera. Esa es la misión, sin dejar de hacerlo en la iglesia, pero no es el objetivo. Es ir y predicar a las naciones, a toda Judea, Samaria, no sé qué más dice, pero al final dice, y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, ir a predicar. Todavía no nos podemos clonar. ¿Alguien se ha podido clonar para llenar la iglesia? Hacer otro tú y llenar la iglesia. No, ¿verdad? Tienes que ir por gente, ¿sí o no? Hay que ir por gente para cambiarle la vida. Es muy difícil, no imposible, y sí pasa. Gracias a Dios y bendito Dios y gloria a Dios. Pero es muy difícil traer a la gente a la iglesia hoy en día. Cada día la gente es más soberbia, más necia, más reacia. Su forma de decirlo con los cristianos, enseñarle a cristianos es difícil. Imagínate a la demás. Por eso hay que ir. No podemos esperar a que vengan a nosotros. Acuérdate que si la montaña no, ¿qué? Algo así. Sí, ese es el punto, que tú vayas pues. A rescatar a la gente, a cambiarle la vida, ya que la tengas bien maciza, bien prendida, tráela a la iglesia. Están los refugios de vida para que tú les hables de los refugios de vida. Ahora, son los 2 refugios de vida que pertenecen y dan reporte, así como si tú llevas tu diezmo, puedes llevar también tu diezmo y ofrenda al refugio de vida y ellos lo traen. Que si tú quieres traerlo, no darlo ahí en el refugio y traerlo está bien. Pero son los 2 refugios de vida activos que hay, que pertenecen a plan familiar. Algunos han empezado, han cerrado, etcétera. Otros son personas que ya no vienen, lo que sea, pero son los 2 refugios de vida que pertenecen a la iglesia. Si tú quieres llevar a alguien que a lo mejor le quede mejor la zona, o tú quieres abrir un refugio de vida, acuérdate que lo que se hace es, te damos los CDs de principios bíblicos. Si tú quieres dar principios bíblicos,
que eres una DB y quieres dar principios bíblicos, puedes darlo en vivo tú. Pero si tú quieres abrir tu refugio, tu casa, para invitar a gente número uno, a ti, a tu familia, compartirle, llevarles la palabra, te podemos dar los CDs con principios bíblicos que puedes pasar con Alicia para que cada semana te llevas un disco, lo pones todo, padre, hacen la convivencia después, bonita, ahí en familia, en casa, después llegas el domingo, das tu CD que te llevaste y te dan otro, y así. Y es muy fácil, es más fácil invitarle a la gente, oye, ven, te invito a una plática, ¿en dónde? En mi casa. Que si tú le dices al culto, la iglesia, la gente se cierra, se bloquea, tristemente así es la gente. Ahora tú tienes que dominar el CD, no sé a cuántos de ustedes les dieron el CD ya de los 3 temas, de por qué quita Jesucristo el pecado del mundo, nacer de nuevo es nacer de Dios, y el de que el objetivo de nacer de nuevo. Pero tú tienes que dominar esos 3 temas para que prediques el evangelio, para que sepas explicar también el evangelio. Ahora, que les dije, puedes abrir tu refugio de vida, o puedes acudir, o puedes mandar a la gente a los refugios de vida que hay, y ya que esté consolidada puedes traerlos, para que se sigan perfeccionando, para que sigan aprendiendo. Ok, ya me sacó, gracias a Dios, ya me sacó de mi esclavitud, pero estoy en el desierto, ahora tengo que ir a la iglesia para aprender cómo salir de ese desierto. Ahora, como se los he dicho los últimos domingos, para salir del desierto no se trata nada más de oír, sino de hacer la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. ¿Sale, vale? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias con todo nuestro corazón por todas tus bendiciones y promesas. Te damos gracias porque nos preparas, porque nos capacitas, porque tú nos has llamado, porque has tenido a bien, Padre Santísimo, encomendarnos, ponernos en nuestras manos esta gran obra, esta gran tarea que es salir a predicar el evangelio, porque tú has confiado en nosotros para llevar a cabo esta parte fundamental e importante, que es arrebatarle almas a Satanás para llevarlas al reino de tu amado Hijo, Padre. Gracias por confiar en nosotros y por eso habernoslo encargado. Te pedimos que nos enseñes, que nos capacites, que nos muestres, que nos des de nuevo, como el apóstol Pablo pedía, que oraran por él para que cuando hablara de Jesucristo lo hiciera con denuedo, como debía hacerlo. Lo mismo te pedimos, Padre Santo, que nos des denuedo para que cuando abramos nuestra boca, hablemos como es debido hablar de ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No decir tonterías, no decir mentiras, sino dar libertad, palabra de libertad que va a liberar a los cautivos de la esclavitud, Padre. Y te pedimos también denuedo para saber ministrar y enseñar a tus hijos de cómo cruzar por el desierto de una manera rápida, de una manera efectiva, fugaz, Padre, que no se entretengan en el desierto, no tienen por qué llegar heridos a la tierra prometida, Padre. Te pedimos que nos sigas enseñando, instruyendo, redarguyendo, corrigiendo e instruyendo en tu justicia para dar libertad a los cautivos, para dar crecimiento espiritual a tus santos, Padre Santo, porque es lo que necesita esta nación, que sea salvada de la esclavitud, pero también que sea introducida en la tierra prometida, en donde abundan las bendiciones, Padre. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos uses, que nos lleves a donde nos quieras llevar, que nos pongas a la gente que quieras que ministremos, que le demos tu palabra, y número 1, a los que ya conocemos, y número 2, que nos mandes más gente para cambiarle la vida con tu ayuda. Y siempre la honra y la gloria va a ser para ti, Padre Santo. Gracias por confiar en nosotros.
aún después de todas nuestras equivocaciones, sigues confiando en nosotros. Yo no sé cómo le haces, porque ni siquiera nos lo merecemos, Padre. Que sigas confiando en nosotros. Y gracias por eso, porque tú no has perdido la fe en nosotros. Y por eso seguimos aquí. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque nos sacaste de la esclavitud. Te pedimos perdón porque hemos olvidado de dónde nos sacaste. Y al olvidar de dónde nos sacaste, nos olvidamos de lo que has hecho por nuestra vida, Padre. Te pedimos perdón porque hemos olvidado lo que haces por nuestra vida todos los días. Desde el momento que tenemos un nuevo día para comenzar de nuevo, para ser mejores, un nuevo día de vida en el que podemos disfrutar de tus maravillas. Te pedimos perdón por eso, Padre, y te damos gracias con todo nuestro corazón. Número 1, por haber mandado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Porque tú lo mandaste y Él tuvo a bien venir a morir por mis pecados, por mis errores, que Él ni la debía ni la temía, pero para que yo tuviera vida eterna y entrara a la tierra prometida, Él vino a morir por mí. Yo lo creo y lo confieso como mi Salvador, como el Salvador del mundo, como el Salvador de la creación, de toda la humanidad, en donde estoy yo incluido. Te damos gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por todos los días librarnos de males, por todos los días hablarnos, guiarnos, abrir puertas. Gracias, Padre, por tus ángeles, que como dice tu palabra, vienen a servirnos. Padre Santo, gracias por tus obras, por tus maravillas, por ser grande.